Buenos días, mucho gusto verlos a todos y oír los testimonios tan bonitos y que nos bendicen mucho a nosotros. Y esta semana hemos tratado con una situación que cómo estamos viendo el espíritu de nuestro papá vivir en el espíritu de una persona y unirse y ver ese espíritu unido que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, allí vemos el versículo que dice, mayor es el que está en mí que el que viene en contra de mí, ¿no? Entonces, hemos estado viendo un poquito de la transformación que Dios ha hecho en esta persona que ha estado sufriendo muchísimo con depresiones y un poquito. Entonces, todos los días estamos orando con ella, viendo a nuestro papá. Hay una parte que Chris le dijo en una parte de que estábamos platicando y él dijo, cuando tú entiendes, párate firme, ¿qué quiere decir eso, no? Quiere decir que no te mueves, que te quedas, que le crees, que ves a él hacer lo que quiere hacer en ti. Y eso es lo que, donde estamos cada uno, ¿no? En la alimentación, en nuestro enfermedades y todo. Él nos dice, párate firme y créeme y víveme y refléjame, como estaba diciendo Alma, creo que lo que refleje de mí es ese espíritu con mi espíritu, unidos, juntos, viviendo en mí. Y no, como ella decía, nos decía, es que yo veo a Dios allá, a Dios allá arriba, y le oro allá. Entonces, ¿cómo hemos ido aprendiendo de que no está, sí, está en Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, pero están en nosotros? Estamos el Espíritu de nosotros con el de Él unidos. Y si podemos vivir así, wow, qué diferencia, ¿no? Y vienen los obstáculos y claro, nosotros tenemos la decisión de moverlo o vivirlo con Él. Y ahí es donde estamos viendo unos testimonios bien bonitos y les agradecemos todos los testimonios porque pues cada quien somos bendecidos por lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Y hoy voy a ver una hermana en un ratito que no he visto en más de yo creo que más de un año, pero pues la familia es una bendición y estoy bien emocionada de poder ver a mi hermanita chiquita y a mis hermanos y hermanas, pero les mando bendiciones a todos y los amo a todos. Gracias por amarnos. Gracias. Y gracias, Señor. Gracias por todos los que se están conectando. Gracias porque tú eres nuestro papá y tú eres mi cuerpo es tu casa y mi espíritu es tu espíritu. Estamos unidos siendo uno y así yo puedo platicar contigo, hablar contigo en mí, hasta cuando yo no estoy hablando con mi boca, en mi mente yo puedo hablar contigo en mi corazón, pero mi mente tiene que entenderlo, entonces yo lo veo de esa manera. Gracias, Señor, por cada uno que se está conectando, cada uno que va a recibir de parte de ti, a través de todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué asombroso el trabajo de Dios en cada uno de sus hijos, conforme nos trae a fe, conforme nos atrevemos a no solo a recibirle, sino a confiarnos a Él. Este proceso que va resultando, es un fruto del trabajo de amor que Dios va estableciendo en nosotros, nos permite soltarnos en Él, nos permite enfocar todo lo que somos a la expectativa de fe, porque vivir fe es vivir una constante expectativa de que Él cumpla lo que ha prometido en tu vida. Y eso es liberante completamente. Eso es como entras al reposo de Dios. Porque entrar a su reposo no es ver a Dios en una hamaca diciendo, esta es una hamaca para ti, vamos a no hacer nada. Entrar al reposo de Dios es tú parar de tus esfuerzos
para permitir que Él haga su trabajo en ti. Y conforme eso empieza a funcionar, empieza a operar y tú compruebas el poder de Dios, de qué es capaz Él en tu vida, y ves con qué facilidad Él te lleva a vivir paz, te lleva a vivir confianza, te lleva a vivir amor, te lleva a vivir gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Empieza a haber una renovación verdadera en tu entendimiento, que tu única ocupación es cederle a Él el lugar del actor interno. O sea, abandonar esa maldición de tener que hacer las cosas tú, de cargar con las situaciones, con las relaciones, con las responsabilidades, con todo el peso que la vida humana impone para vivir el poder de Dios, la benignidad de Dios, la abundancia de Dios, y empezar a manifestarlo. Porque seguramente en algún momento en tu vida has estado ofuscado o ofuscada por la cantidad de cosas que tienes encima y viene alguien más, ¿no? Vamos a pensar en un momento en que una mamá está aturdida con hacer la comida, con ver que todos se vistan, con mandarlos a la escuela, y viene el más chiquito que no va a ir a la escuela con un problema para ese chiquito, ¿verdad? Es un problema que necesita solución ahorita, porque los niños te dejan saber que ellos son los que más importan, ¿no? Y en ese estado, la mamá ve eso como, ahorita no, ni me hables, no me molestes, no le busques, hazte un lado, no tengo tiempo para ti, ya no puedo más. Es una pequeña ilustración, pero seguramente en muchas maneras has vivido situaciones semejantes. Luego viene el enemigo y te dice, nadie se ocupa de ti. Pobre de ti. ¿Te das cuenta? Todos agarran lo que tú les das, pero ¿quién se ocupa de tus necesidades? Y por ahí te envía algún acomedido, ¿no? Que empieza a ofrecer servicios. Mira, ser hijo, ser hija de Dios, es vivir de Dios en ti. Es que ahora el que todo lo puede, el que todo lo tiene, el que todo lo sabe, está en ti para darte lo que Él es, para que tú operes desde su abundancia. Y por eso el Espíritu Santo dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Fíjate cómo funciona eso. El gozo del Señor. ¿Qué es eso? Pues en el entendimiento humano el gozo es un estado de contento, ¿no? Entonces, si lo entendiésemos así, pues no sería muy razonable, porque bueno, cuando Dios está contento, yo tengo fuerza. Pero ¿qué pasa si no está contento? Pues ya, ni modo. Pero ¿sabes qué representa o qué quiere decir el gozo? El gozo es parte de la vida eterna, es un estado constante, permanente, perfecto y absoluto en Dios. Pero es un estado de dar. ¿Sí? El gozo de Dios es dar, darse. Su gozo es dar. Entonces, ahora sí tiene sentido. El gozo, el dar de Dios me hace fuerte. Él se da a mí en mi espíritu, Él se da a ti en tu espíritu y eso te fortalece.
Bueno, Él se da, pero yo le recibo. Ahí está el trabajo de Dios. Porque venimos de un estado de soledad y de vacío, de incapacidad, de limitaciones aceptadas, con un raciocinio de, bueno, hay cosas que yo puedo, pero hay cosas que yo no puedo. ¿Sí? Imagínate a Dios pensando así, pues es que, ¿yo qué puedo hacer? Eso es un absurdo en su raciocinio. Él todo lo puede. Entonces hay una importante necesidad nuestra de permitirle a Él renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que aceptemos que su trabajo en nosotros nos lleve a este sencillo entendimiento. Yo vivo de Dios. Lo que sucede en mi corazón y lo que sucede hacia afuera, porque ese es el orden correcto para los hijos de Dios. Antes éramos reaccionarios. Es que esto pasó afuera y yo me sentí mal. Es que oí esto, es que vi esto, es que me dijeron. Es un estado de estar reaccionando a lo externo. Habiendo nacido de Dios, tú y yo ahora tenemos que aprender a abandonar esa manera de funcionar para aprender la instrucción de Jesús. Mi ser, tu ser, debe operar buscando primeramente, internamente, la aportación de Dios, el reino de Dios. ¿Sí? Vivir de Dios quiere decir que ya jamás permites el razonamiento de ¿y ahora qué hago? Ese ahora qué hago es humano y es un estado de maldición. Sí, yo no cuento con los recursos, yo no cuento con los conocimientos, yo no cuento con la capacidad para esto. Y eso te lleva a abrirte al engaño del diablo, porque el enemigo siempre está listo para balacearte con sus dardos de fuego. Y es, pues si Dios te ama, ¿por qué te pone en esta situación? Si Dios te ama, ¿por qué permitió aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no arregla? Si Él todo lo puede, ¿por qué no arregla esto? ¿Por qué no te quita aquello? Entiende una cosa. El espíritu es lo que somos, ¿sí? Y esto es algo que viene a sentarse conforme te entiendes en la nueva creación que ahora eres como hijo o hija de Dios. Eres espíritu, primariamente. Tu alma es una belleza de nuestro ser que nos permite expresar lo que está ocurriendo en nuestro espíritu. Y tu cuerpo es el estuche. Tienes un cuerpo terrenal, un cuerpo mortal, porque estamos en una transición y por eso el Espíritu Santo dice en la Escritura que la última parte de nuestra adopción es la transformación del cuerpo físico, ¿sí? Primera de Corintios 15 te explica todo eso. Dice, venimos con un cuerpo corruptible, vamos a tener un cuerpo incorruptible. Este cuerpo en el que habitamos aquí en la tierra es temporal, es mortal, pero hay provisión para él. Y entre paréntesis, no es el tema de hoy, pero Romanos capítulo 8 habla maravillosamente de cómo Dios se ha ocupado de este cuerpo mortal, porque cuando Él te redimió espíritu, alma y cuerpo.
Bueno, no te da el cuerpo eterno en el momento en que recibes a Jesús, te da un nuevo espíritu. Sigues habitando en este cuerpo mortal, pero este cuerpo es ahora propiedad de Dios. Ha sido redimido. Y Romanos 8 declara, el Espíritu Santo allí, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Padre, Abba, vivificará tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Hay muchos días en que el Espíritu Santo me recuerda esta escritura, conforme mi cuerpo requiere vivificación. Y el que hago, Padre, gracias porque tú me vivificas por tu espíritu que mora en mí. Y recibes. Bueno, regresemos al punto que Dios quiere llevarnos hoy a vivir. Recuerda que todo lo que Él te habla es para que lo vivas, no en tu esfuerzo, sino en fruto o resultado de lo que le permites hacer en ti. El gozo de Dios es darse. Nuestro gozo debe ser recibirle. Eso permite que lo que Dios es, y recuerda, no puedes vivir esto si no ubicas la verdad de la presencia de Dios en ti. Y cuando decimos Dios, estamos hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitándote con el objetivo de darte vida. Y para Dios vida es la vida que Él es, que Él disfruta. Y tu nuevo espíritu está hecho para recibir, para unirse a Él, para ser lo que Él es. Entonces, visualiza esto. Tu espíritu ya está creado y listo para ser uno con Dios. Y ser uno con Dios quiere decir que si Dios es amor, ¿tú eres qué? Amor. Si Dios es paz, tú eres paz. Si Dios es luz, tú eres luz. Si Dios es paciente, tú eres paciente. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es el funcionamiento correcto, natural de ser hijos de Dios. En 2 de Pedro, el capítulo 1, nos dice que Dios trabaja para hacernos participantes de su naturaleza, de la naturaleza divina. ¿Cómo participas? Bueno, no participas logrando ser paciente, logrando vencer la impaciencia. Eso sería imposible. Participas uniéndote al paciente, a quien es paciencia. Y es una acción muy sencilla, muy fácil, porque es la acción de elegir recibirle. Y hoy vamos a vernos en la sesión anterior, el ágape anterior, empezamos a ver la importancia del trabajo de santificación y el Espíritu Santo nos llevó a ver específicamente la santificación de orgullo. Pero, por favor, nunca compartamentalices la obra de Dios. O sea, Dios está trabajando en mi orgullo. Está trabajando, sí, en limpiarte de orgullo, pero la manera en que Él lo ve, es 1 de Juan 1:9, es limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Todo. Así como el trabajo de limpiar o de santificación para llenarnos de vida. ¿Lo ves?
Sacar maldad, activar vida. Y la vida contiene 12 virtudes maravillosas que Dios es. Bueno, el problema que tiene que ser removido es todo lo que yo todavía no entiendo divinamente. Por ejemplo, el nuevo espíritu que Dios me dio no es orgulloso, pero el raciocinio que no está renovado en mí, sí. ¿Lo ves? Entonces, si yo todavía funciono en base a el orgullo humano o la inseguridad humana que me lleva a temer, ¿verdad? Si mi raciocinio todavía opera en base a la mortalidad humana y el temor de la muerte que lo que impera sobre cada ser humano, entonces yo todavía funciono en mi entendimiento como un esclavo, no como un hijo. ¿Sí? Yo razono y pienso, y como pienso soy. Y el que me conoce, conoce toda mi forma de pensar. Hablo de Abba, hablo de Dios. Entonces, Él ve con toda claridad todo el trabajo que está por hacerse para renovar mi entendimiento de forma que yo pueda ser congruente, afín a la naturaleza divina que ya está en mí y que ya estoy hecho para vivirla plenamente. Pero esta manera de pensar impide. En el testimonio que Susi compartía, Abba nos trae a una hija de él, una bella hija de él, que está sufriendo y está siendo torturada por el enemigo. ¿Sí? Y en su sistema de creencias que esta persona trae, pues el diablo tiene poder. El diablo es un peligro, es una amenaza. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le está permitiendo al diablo atacarme? ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué para que yo esté viviendo esto? Y está la condenación, y está el ataque. O sea, una vez que te prestas a los engaños del diablo, él te va a revolcar y se va a reír de ti, te va a avergonzar y te va a provocar a que causes daño y te va a tratar de inyectar más engaño para que tú lo promulgues. Bueno, nos sentamos a que Dios hablara con ella. ¿Sí? Los amigos de Job, ¿se acuerdan de Job en la escritura? Se tardaron 3 días mudos, llorando la desgracia de su amigo. Y cuando ya pudieron hablar, se dedicaron a reprocharle a Job. ¿Qué hiciste, Job? Di la verdad. Porque Dios es justo y ¿cómo es posible que tú estés así? Algo has estado escondiendo. Sentarte a consolar por tu cuenta a alguien es prestarte a seguir fomentando la obra del diablo. Pero sentarte a callar tus palabras, a negarte a tu entendimiento para permitir que Dios hable, es vida. Y Dios empezó a traer a estas personas a entenderse hijos,
nacidos de Dios, redimidos de maldición y protegidos en Dios. Bueno, se dice fácil eso. ¿Cómo se vive? Ah, pues tenemos que recibir a Dios en nosotros. Porque como Susi mencionó, el concepto y la relación y la conversación con un Dios externo, lejano, que quién sabe si tu oración llegue a Él o no llegue a Él, si te escucha o no te escucha. Eso es terrible. Porque fíjense la ironía de esto. Tenemos a Dios en esta ignorancia que se vive en tantas personas creyentes en Jesucristo, pero no vivientes de Jesucristo. ¿Sí? La ironía de esto es, Dios está allá en el cielo, quién sabe dónde es el cielo, pero el diablo sí está aquí. ¿Eh? Entonces, lo hermoso del trabajo de Dios fue invitar a reconocer, fíjense lo sencillo, una transición espiritual poderosa porque es operada por Dios, pero sencillísima para nosotros. Él nunca nos está poniendo las cosas de manera que sea difícil obtenerlas. Él se está poniendo frente a nosotros, es como cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ando buscando a Dios. ¿Dónde está? A la puerta de tu corazón. Y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él. Y traigo la cena. Cenaré con él y él conmigo. Vamos a intimar. Vamos a establecer una relación donde Dios es el dador. Recuerda que el sinónimo del nombre Dios es dador. Dador de vida y dador de todo a todos. Dios, dador. Entonces, cuando se hace el acto sencillo de creerle, de recibir esa verdad para ti, las cosas cambian. Todo cambia. Ya, es diferente porque, bueno, ahora abandono lo que ya se vuelve ilógico. Si yo soy la morada de Dios, tú eres la morada de Dios, ¿qué hago hablándole a Dios como si no estuviera aquí en mí? Y si hoy el Espíritu Santo te muestra que tú sigues orando de costumbre, ¿verdad? Hablándole a un ser en un lugar incógnito, en lugar de tener comunión con tu Padre, con tu hermano Jesús, con el Espíritu Santo, que es tu guiador, tu nodriza, tu consolador, tu maestro, tu habilitador, en tu espíritu, pues estás rechazando, a veces inconscientemente por ignorancia, pero es un acto de rechazo, porque la vida está en ti para dársete, pero yo no estoy recibiendo, porque sigo aceptándome vacío, desprovisto, inseguro, etcétera, etcétera, y pidiendo que un ser externo, quién sabe dónde está, me oiga y me haga el favor de echarme su bendición desde allá. ¿Sí? Bueno, la renovación del entendimiento. ¿Ven la importancia de esto?
Pero ubícate en, Padre, tú que ves mi entendimiento, tú que conoces cómo razono y que te has adelantado para establecer que me has dado la mente de Cristo, haz tu trabajo de remover de mí todo este entendimiento humano que es corrupto, que está basado en engaño, que no te conoce ni es capaz de hacerlo. Primera de Corintios 2 dice claramente que el hombre natural, el ser humano, no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede discernir porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, si yo insisto en razonar las cosas, estoy rechazando la mente de Cristo. Si yo quiero añadirle a mi entendimiento humano, el que ya traía yo, las cosas divinas, estoy rechazando la mente de Cristo. Pero si estoy dispuesto a permitirle a Dios remover, destruir, este es el proceso que vemos en la vida de Pablo, ¿no? Todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol. Todo lo que yo había logrado con mis esfuerzos, devoción, disciplina, etcétera, y capacidades humanas, ahora eso es un estorbo y es un desperdicio y es ofensivo. ¿Sí? Nadie anda cargando su estiércol, ¿verdad? Con todo respeto, pero es importante que veamos esto con claridad. Una mente corrupta, un entendimiento corrupto, no puede vivir comunión con Dios. Entonces Jesús nos dice, si no te vuelves y te haces como niño, ¿sí? Si no abandonas todo eso que es que yo, es que yo, es que yo pienso, es que yo sé, es que yo creo, es que yo, sencillamente estarás o estaremos estancados con una división interna tremenda porque ya nací de nuevo, pero no puedo vivir eso. Nada me funciona, nada trabaja, por más que me esfuerzo y le hago y le subo. Y yo fui experto en eso, en hacer la lucha y en estar en esto y en aquello y seguir fracasando. Entonces, para nuestro Padre, Él se ha ocupado de hacerlo bien sencillo. Por eso Él dice, hazte como niño. ¿Qué hace un infante, un bebito? Que le sirvan, que lo atiendan, que lo nutran, que lo cambien, que lo bañen, que lo quieran, que lo apapachen, que le faciliten todo. Estamos hablando de tu espíritu, ¿sí? Porque ya eres en tu espíritu igualito a Jesús. Esta criatura que eres, que nació de Dios, si recibiste a Jesús, eso ocurrió, es un hecho incambiable, eterno. Ahora lo que falta es que sepas unirte y permanecer recibiendo a Dios en ti, lo que Dios es, lo que Él te da, para vivirlo, vivir de Dios. ¿Sí?
Esto es el nuevo entendimiento. Juan capítulo 14. Jesús dice, porque yo vivo, ustedes vivirán. Esa es la base, ¿sí? Personalízalo. Jesús te dice, porque yo vivo, tú vives. Y lo que está diciendo es, lo que yo soy, ahora tú lo eres. Primer paso es creerle. Ese es el primer asunto. Le crees verdadero, quiere decir, crees que él habla verdad. Y conforme de veras te sientas con el Espíritu Santo a procesar esto, para vivirlo, porque oírlo y dejarlo ir, eso es trabajo de tontos. Y el Espíritu Santo nos lo dice claramente. Dice, todo aquel que oye y no vive, no hace, a sí mismo que se engaña. ¿Cuántas cosas? No, yo sé que la Biblia dice. No Dios dice, la Biblia dice. No Dios dice, es que Pablo dice, es que Pedro dice, es que Mateo, es que Jeremías. De veras, tú vas a vivir de la palabra de ellos. Tu negocio es con ellos. Te van a cumplir ellos. O todavía en nuestros ágapes, ¿no? Es que fulano dijo, sutano dijo. De veras. No. Jesús dice que vas a vivir de toda palabra que sale de la boca de quién? De la boca de Dios. Allí es donde necesitas prenderte, ¿sí? Echar mano de la vida eterna quiere decir tomarle la palabra a Dios y vivir fe. Me dijiste esto, Padre, cúmplelo. Voy a compartir un testimonio de sanidad física. Pero toda sanidad física empieza con el trabajo espiritual. Y esta es una persona ya mayor de edad que estuvo en una silla de ruedas por 7 años. Él vino a Jesús en su juventud, fue soldado en Vietnam, vivió experiencias muy fuertes con Dios que lo sacó de la drogadicción y de la amargura y demás. Y empezó a vivir lo que fue aprendiendo de Dios, pero luego se metió a hacer todo lo que el entendimiento humano de Dios dice que tenemos que estar haciendo, y estuvo sirviendo a Dios por muchísimos años, y después que las cosas iban bien, siempre terminaban mal, y empezaba otra vez y terminaban mal y terminaban mal. Total, él terminó en una silla de ruedas, desahuciado por los médicos y consumiendo una cantidad de medicamentos adictivos tremendo. Y bueno, esperando el fin. Y Dios le trajo en ese estado a empezar a escucharle y a vivir el reto de creerle, no de creer en, no de hablar de, sino de creerle y conocerle.
Recuerda, creerle es tomarle la palabra para que Él la cumpla en tu vida, y conocerle es vivir lo que Él es. Y fue un asunto de tiempo, porque era, aparte de que estaba en un estado físico impedido, o sea, él podía hablar 3 palabras y se quedaba como atorado, y luego levantaba otra vez un poquito la cabeza y te volvía a decir algo y se quedaba. Era un caso terrible. Pero para nuestro Padre eso no es impedimento, porque Él no habla al intelecto humano, Él no le habla al cerebro, Él habla al espíritu. Las palabras que te hablo son espíritu y son vida. Y esta persona empezó a dar pasos de fe, pasos de fe. Y bueno, se levantó de la silla de ruedas, empezamos a ver la manifestación de Dios en su ser espiritual, mi cuerpo. Él estaba convencido de que había temas que no podía tocarse porque lo ponían mal. El tema de Vietnam era un veneno. No, si yo me acuerdo de eso, me pongo mal. Y necesito estas sustancias para... O sea, un caso extremo. Abba comprobándose en cada acción, en cada pensamiento que él elegía creer, paz. Cuando él elegía, esta persona elegía retomar su viejo entendimiento, otra vez en serios problemas. Y así fue creciendo en fe y manifestando el poder de Dios. Total, empezó a caminar, pero ocurría algo que de repente algo se le apagaba físicamente y se caía. O sea, las piernas no le servían. De repente, pum, y ya, pum, estaba en el suelo. Los médicos tratando de resolver qué era, pues tiene que ser un daño al cerebro, lo que controla toda la parte motora del cuerpo, en fin. Y otra vez, no tenemos mucho que podemos hacer. Y él escuchando eso y escuchando a Dios y el conflicto de a quién le creo, a quién me someto. Pero la razón por la que el Espíritu Santo me trae a compartir el testimonio de Dios en este hermano de Jesús, es a dónde llegó él en su andar en fe. Es un hombre que mide más de 2 metros y en aquel tiempo pesaba más de 150 kilos. Es que imagínate el trancazo cuando se le iban las piernas. Pero él empezó, y hace poco me comentaba esto y me decía, estaba yo en el suelo, me dolía lo que me dolía, no sabía si me había roto algo, pero allí mi corazón empezó a clamar, diciendo, Padre, tú me prometiste sanarme por completo. Y es todo lo que yo estoy esperando. Dejé de quejarme y dejé de temer y dejé de aceptarme sin remedio. Y podría contarles una infinidad de cosas graves que le ocurrieron y que se estaba desangrando, que esto, bueno, tantas cosas. Pero él empezó a vivir fe. Esto es lo que le pasó a Job, ¿sí? Job estaba desahuciado, pero mientras más le empujaban sus amigos a confesar a su pecado,
Él decía, miren, yo sé que mi Redentor vive. Y que me ha de levantar del polvo donde me encuentro. Que literalmente a Job no le podían vestir y no había nada en que se pudiera sentar excepto ceniza. ¿Y qué hizo Dios en medio de toda esa cuestión física? Trabajó en el interior de ese hombre para establecerlo en fe. Bueno, estos no son casos extraordinarios. Esto es el proceso normal de la obra de Dios en cada uno de sus hijos. ¿Lo oíste? O sea, nos toca a nosotros también. Te toca a ti, me toca a mí. ¿Qué hace la diferencia? Porque decimos, bueno, a mí nunca me ha pasado. ¿Te has dispuesto a ser hecho igual a Jesús? ¿Ya te resolviste a vivir la obra de Dios en ti? ¿Ya estás caminándolo con Él? ¿O estás como espectador? ¿O estás poniendo todavía? Bueno, es como cuando gente dice, es que a mí Dios no me llamó a esto y a mí Dios no me llamó a... Ni siquiera sabemos a qué nos llamó. Tenemos que resolvernos y permitirle a Él avanzar con su trabajo. ¿Se recuerdan de aquel muchacho que Jesús llamó y le dijo, solamente déjame que yo haga esto y que yo haga aquello? Que yo entierre a mi padre, no porque ya estaba muerto el padre, sino porque ya estaba viejito. Déjame que mi papá pase y yo lo entierre y ya yo voy y te sigo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y ven y sígueme sigue siendo la invitación de Jesús. Ven y sígueme, pero si me quieres seguir, niégate a ti mismo. Y toma tu cruz, el punto de tu crucifixión, donde dejaste de ser humano. Para que esa sea un fundamento, una señal inamovible que te permita no alegar, no vivir todos estos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Fíjense lo importante de eso. Cada vez que Él nos invita a vivir argumentos de una mente no renovada, de un raciocinio no renovado, pelean en contra de que vivas lo que Dios quiere llevarte a vivir. Es que yo no creo así. Es que yo no me veo allí. Es lo que sea. Te está impidiendo conocerle en ti. Bueno, vamos a resumir lo que Dios quiere hoy invitarnos a caminar. Cada uno de nosotros, sin excepción, hemos sido, hablo de nosotros, los que hemos nacido de Dios, que le hemos abierto el corazón a Jesús. Si tú no lo has hecho, ahí está tu punto de inicio. Ábreselo. En ese momento vas a ser regenerado, hecho de nuevo en tu espíritu, y desde ese momento, esto se aplica a ti como se aplica a los que hace muchos años le abrimos el corazón a Jesús, pero todavía no hemos vivido lo que sigue.
Cada uno de nosotros, los nacidos de Dios, estamos hechos para vivir lo que Dios es, para vivir de Dios de manera constante, permanente y absoluta. Absoluta quiere decir plena. ¿Sí? Por eso en Efesios 3 nos dice ahí el Espíritu Santo que la meta, lo que Dios se propone con nosotros es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora personaliza eso. Abba, tú quieres verme lleno de toda tu plenitud. ¿Qué le dices? Bueno, ¿y quién sería el ejemplo de eso? Jesús. Colosenses, el Espíritu Santo ahí declara que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, es congruente con la promesa de conformarnos, de hacernos conformes a Jesús, igualitos a Él. Ya estamos hechos para eso. ¿Sí? Ahora, lo que no permite que eso funcione es la mente no renovada. Y el trabajo de renovación es de Dios en ti, contigo, pero a tu paso. Sujeto a tu voluntad, a tu disponibilidad. A que yo, tú, cada uno nos prestemos a que Él nos renueve. La ruta más corta es, número uno, tomarle la palabra. Resolverte en tu corazón a permitírselo. Número dos, la vivencia de esa resolución de corazón es la instrucción de Jesús. Busca primero. Busca primero. Eso es vivir mansedumbre. ¿Sí? Recuerda, no puedes vivir mansedumbre sin ser limpiado de orgullo, pero ¿sabes qué? El orgullo no es problema porque el limpiador es bueno. ¿Sí? El santificador es magnífico en su trabajo. Entonces no te enfoques en el orgullo, porque eso va a ser lo que el diablo está haciendo y va a buscar hacer con muchos. Sí, qué bárbaro, yo hoy vine a darme cuenta que estoy lleno de orgullo y ese es mi problema. No, ese no es tu problema. No, 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 no. Tu problema no es de lo que estés lleno. Tu problema es no dejar al que limpia que limpie. Hola. Porque imagínate, me quedo es que yo traigo tanto orgullo y entonces hablas de un Dios impotente, ¿eh? Que se va a tardar años en santificarte. No, poderoso es Dios para cumplir su promesa. Enfócate en vivirle. Muchos de los que hemos batallado con cuestiones tremendas que operaban en nosotros y que hoy vivimos libertad, sabemos que no fue el proceso de irle ganando al diablo, no, fue el proceso de aprender a considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. El proceso de negarte a dar paso a lo que eras para dar paso a lo que ahora eres.
¿sí? Porque eso es el parteaguas, es donde tú empiezas a funcionar como hijo divino. Y lo divino funciona. Vamos a ver esto en estos casos de temor, de pánico, de ansiedad. El que teme, dice Dios, no ha sido perfeccionado en el amor y no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bueno, una persona en ese estado reacciona a los estímulos que le llevan a temer y ya está acondicionado y formado para vivir así, para existir de esa manera, en esclavitud al temor. El trabajo de Dios no es irle quitando, mira, estabas al 100 de temor, ya estamos en 99 y luego vamos a ir a 98 y luego a 80 y luego y así paulatinamente vas a evolucionar. No, 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 no. El trabajo de Dios es completamente diferente. Es enseñarte a pararte en ser su hijo, en aceptarte en libertad, en reconocerte dentro de Jesús, y conforme tú asumes espiritualmente esa posición, esa identidad, ese lugar, todo lo que antes te esclavizaba es instantáneamente nulificado. No funciona. Estamos aquí. En otras palabras, si yo me acepto y me sigo aceptando, es que yo tengo este problema, yo soy así, a mí me pasó esto y quedé mal, y Dios me está sanando poco a poquito y voy mejorando. Te sigues declarando esclavo, te sigues declarando sujeto a maldición, presa del dominio del diablo. Y le sigues dando permiso de que te siga torturando, engañando, porque es un trato sádico lo que el diablo hace con las personas que se lo permiten. Pero lo que Abba te va a enseñar es, eso ya no eres. Esa persona ya no es quien tú eres. Párate y descubre, comprueba quién ahora eres por obra de Dios. Bueno, ¿cómo se hace? Regresamos a Jesús. Recuerdas que Jesús habla para que tú le sigas y Él cumple. Esa es la secuencia. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo les doy vida eterna. Juan capítulo 10. Regresamos a Jesús. ¿Qué hago, Jesús? Busca primero lo que Dios te va a hablar. Esa es la función, eso es a lo que tú y yo necesitamos dedicarnos. ¿Quieres libertad de orgullo? Humilla tu corazón para oírle a Él primero. ¿Quieres libertad de temor? Humilla tu corazón para oírle a Él primero. ¿Quieres libertad de corrupción sexual, de esclavitud, de tentaciones, de
lo que sea, humilla tu corazón para oírle a él primero. Sencillo, ¿no? Es un remedio poderoso que abarca todo. Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de quién eres ahora. Cuando tú eliges oírle primero, vas a escuchar quién eres. Hijo, hija. Y esa palabra, dicha por Dios en tu espíritu, te vivifica, te empodera para que te pares firme y te comportes como lo que eres. Segunda de Timoteo, el Espíritu Santo dice que no se nos ha dado espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, sino que Dios nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Pero eso no es algo no es un paquete que te entregaron y tú lo abriste y te lo comiste y ya tú lo traes a tu gusto. No, eso es una virtud que opera cuando te unes en tu espíritu a Dios. Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. O sea, la vida divina se vive en comunión. No puede haber soledad. No puedes darte permiso de actuar autónomamente. Y es constante. El enemigo va a estar tratando de lanzarte pensamientos, ideas, provocaciones, personas que busquen que tú rompas comunión. Fíjate bien, nuestro estado normal es estar en comunión. Eso es lo que Jesús describe en Juan 15, es yo soy la vid, tú mi pámpano. Eres parte de lo que yo soy. Mi padre, el labrador que cultiva lo que somos. Entonces, ¿qué dice Jesús? Permanece en mí. El que en mí permanece, ¿qué le pasa? Lleva fruto. El que en mí no permanece, no lleva fruto. Y si te separas de mí, ¿qué dice? No puedes hacer nada. Cero. ¿Eso ya es tu raciocinio? Ya está escrito por el Espíritu en las tablas vivas de tu corazón, porque una vez que esa lógica queda escrita, es ilógico actuar autónomamente. Es ilógico. Para Jesús es completamente irracional pensar autónomamente. ¿Qué hago? No. Para Jesús lo automático es, Padre, ¿qué tienes preparado? Entonces, para ti, para mí, es exactamente lo mismo. Vivir de Dios, vivir de Dios. Recuerda eso es a lo que estamos siendo invitados. Entremos a vivir de Dios. Vivir de Dios es la sencilla acción de negarme a ser autónomo para recibirle desde la indicación de qué es esto, qué pensamientos, qué emociones, qué palabras, qué acciones. Y se aplica al 100% de tu existencia diaria.
No hay asunto en el cual Dios no quiera participar contigo en lo que tienes que ver. Y no importa si estás en la cárcel, si estás en un hospital, si estás en el trabajo, en la casa, en la calle, manejando o viajando en un transporte público, no importa dónde suceda, es qué está pasando aquí adentro, qué está ocurriendo. Y la respuesta lógica para un hijo divino es comunión, comunión. Estoy viviendo comunión. Estoy escuchando a mi Padre. Estoy viviendo de Dios. Estoy viviendo mansedumbre. Porque Él va guiando los pasos de mi corazón, los pasos de mi mente, los pasos de mi boca, los pasos de mis oídos, de mis ojos, de mis manos, de mis pies. Hijos divinos, viviendo de Dios. Este es el sueño de nuestro Padre. Padre, gracias porque en ti está clarísimo a qué nos llamaste y cómo tú lo haces realidad. Y todo está dispuesto, todo, todo, todo. No hay sorpresas para ti, no hay imprevistos. Te has mudado al corazón de cada uno de quienes te creen para cumplir el trabajo necesario que hará realidad la comunión evidenciada en la manifestación tuya desde el corazón de cada uno de tus hijos. Ahora, Padre, nos invitas a resolvernos, a vivir de ti, porque yo vivo, dice Jesús, tú vivirás. Que hoy lo que tu espíritu ha hablado a cada espíritu rompa los engaños que nos han impedido vivir comunión contigo y se abra la puerta, se alumbre el camino para que demos estos pasos tan sencillos que tú nos invitas a dar, confiándonos a ti, soltando todas las medidas que teníamos construidas para ser lo que éramos. Habíamos construido todo tipo de cosas, de armas, de esto, de razonamientos, de defensas, de recursos, para poder dar la cara al mundo. Y todo eso ahora es un enorme estorbo, es estiércol que necesitamos aborrecer de nuestras vidas para ahora vivir la confianza de que tú no fallas, que nunca seremos avergonzados los que en ti esperamos. Padre, gracias por cumplir esto en cada vida de tus hijos. Gracias por recordarnos lo que nos hablas en el momento requerido y por clarificar tu voz en nuestros corazones de forma que se establezca ya en nosotros esta operación de comunión. Tú vives en mí, yo te escucho, tú me guías, yo te sigo, tú me das vida, vivo de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia de Dios, allí donde vives, allí en lo que hoy enmarca tu existencia, resuélvete a vivir de Dios.
Y prepárate para que el enemigo venga con todo lo que trae, buscando impedírtelo. Pero no te prepares así, entumiéndote y ¡ay, qué bárbaro! No quiero que el diablo se enoje. Sino prepárate descansándote en Dios. Entra a su reposo, descánsate en Él. Permítele a Dios dar la cara desde tu espíritu. Padre, tú haz, tú habla, tú sé, tú piensa en mi corazón. Tú. Y cuando Dios empieza, Él perfecciona. Así que no te ocupes, no te preocupes de cómo. Ya tienes, si has escuchado al Espíritu Santo hoy, ya tienes claridad en los primeros pasos. Dalos. Y los que siguen te serán mostrados. Vivamos el amor que Dios es, hermanos. Bendiciones.